Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es con Luis Salvador Carmona. Bueno, este nombre a muchos os sonará poco, muy poco o nada. Estamos hablando de uno de los mejores escultores del final del barroco y del rococó. Sobre todo creador de escultura religiosa y uno de los maestros más incomparables que ha dado el arte en nuestro país. Vamos a iniciar un largo recorrido para conocer todas las obras identificadas con él. Cuando hablo de todas las obras identificadas con él, hablo de un centenar, de más de un centenar, prácticamente estaremos hablando de 200 obras. Hay que entender que algún retablo puede llegar a tener 40 obras y vamos a visitar por eso muchos templos. No vamos a recorrer todos los que se atribuyen que tienen tallas de Luis Salvador Carmona, porque entonces podíamos tener más de 500, que fue las que más o menos creyó haber identificado el historiador Ceán en el siglo pasado, cuando recorría la península con Goya y visitaba muchos enclaves para identificar obras y para relatarlas y exponerlas a lo que era esa mente abierta que empezaba a extenderse con nuestro país. Cuando entremos en las iglesias, como van a ser tantas, entendéis que solo haré una explicación somera del templo, muy breve. Os prometo no ser un rollazo, y una descripción de las distintas obras que vayamos viendo, tanto cuando entremos dentro de un templo, cuando estemos en un jardín, o cuando estemos en un puente o en una fachada, iremos describiendo todas las cosas. Bueno, pues yo a este autor no le conocía nada. Había visto obras suyas, como os va a pasar cuando empecemos a visitar cosas, vais a decir, ahí va, pues si en esa iglesia ya he estado yo, y ese retablo lo había visto, y esa figura la había visto, y no sabía de quién era. Esto nos va a pasar muchas veces. A veces no, porque igual vamos a ir a pueblos pequeños que es muy difícil acercarse a ellos, pero aún así va a haber muchas personas que van a decir, pues si en ese pueblo ya he estado yo y esa iglesia ya la he visto, y yo tengo allí unos primos que voy a fiestas y fíjate, había visto. Bueno, todo ese tipo de cosas nos va a pasar porque yo os digo, vamos a enfrentarnos a un recorrido largo. La primera vez que yo identifiqué o que me contaron quién era este señor fue en la iglesia del Santo Cristo del Olivar, de la calle Atocha. Está en la calle Atocha, pero está en un lateral de la calle Atocha. Para que os situéis, los que conocéis Madrid, o si no en Google con un mapa, está muy próxima a la Plaza de Santana, típica por las cervecerías alemanas y típica por la marcha y por el ambiente que hay de noche, con teatros y con todo este tipo de cosas, donde enseguida se accede a la iglesia de San Sebastián, y en la otra acera está, entrando en la calle del Olivar, está la iglesia del Santo Cristo del Olivar, que le da nombre, que era y es un antiguo convento dominico. Íbamos un grupo, iba a cantar una amiga nuestra en uno de los coros, y cuando llegamos todavía había un grupo de niños que lo dirigía una directora cubana, magnífico, con
con un gracejo allí se movían los niños, piezas infantiles y tal. Claro, cuando hay niños allí se concentra, la iglesia está siempre a rebosar. Luego ya venía el concierto clásico, que era al que asistíamos nosotros, y claro, como todos los padres ocupaban todos los bancos, pues me dediqué a pasear un poco por las naves de la iglesia, y de repente me encontré de frente con una Virgen del Rosario excepcional por su movimiento, por la fuerza increíble que tenía la talla. Y me quedé así mirando, no dije nada, dije, uy, qué pieza más bonita, ya me voy a enterar a ver de quién es esta talla. Y cuando volví a los bancos había llegado uno de los sabios de nuestro grupo de la Academia Andante, que somos los que nos juntamos para hablar de cosas de lo humano y de lo artístico, de lo divino menos, pero de lo humano y de lo artístico y de lo histórico y de lo vivencial, sí, y que se llama José Ejido, y me dijo, esa es la mejor pieza que hay aquí con diferencia. Y digo, ya me he fijado, me ha quedado sorprendido, me ha pegado como un fogonazo, y dice, esa obra es de Luis Salvador Carmona. Y le digo, ¿y quién es ese? Y dice, tiene aquí en Madrid tiene un montón de cosas hechas, tienes estatuas y tienes cosas que has visto 100 veces y ni te has dado cuenta. Y yo digo, bueno, pues sí, y le digo, se ve que es una obra barroca. Y bueno, dice, en concreto este autor se centra en el estilo rococó ya. Y yo digo, joder, rococó. Yo pensé para mí, pues, un rococó. La única cosa que me sonaba de rococó es un órgano que había visto en una iglesia que está en la calle San Bernardo, que es de color rosa, es un poco hortera, pero es muy bonito en su estética, enfrente de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, y enfrente había una iglesia. Entré un día con Miquel, entramos ahí, mira, eso es muy raro de ver, porque ese órgano que hay, esa caja rosácea, eso es propio del rococó. Y me había quedado así como diciendo, bueno, esto lo del rococó será aquí algo, por así decirlo, ornamental, o no lo identificaba con estatuas religiosas. Y entonces pues empecé a recordar y a rememorar y a buscar qué era el estilo rococó y por qué lo teníamos aquí. El estilo rococó había nacido en Francia a finales del siglo XVIII y se desarrollaría durante los reinados de Luis XV y de Luis XVI. A veces se ha considerado como si fuera la culminación del barroco, pero sin embargo es un estilo independiente que surge como relación, como reacción, como fuerza al barroco clásico que había sido impuesto en la corte de Luis XIV. Y el rococó, a diferencia del barroco, se caracteriza ya por una opulencia exagerada, por la elegancia y por el empleo de colores vivos muy fuertes que contrastan con el pesimismo y muchas veces con la oscuridad que tenía el arte barroco. El rococó proviene de la palabra francesa rocaille, de la piedra, y coquille, de la concha. Por eso es la fusión de los dos, que son elementos de gran importancia para la ornamentación de interiores. Y la importancia es la decoración que es completamente libre y asimétrica, y muestra una predilección por lo que son las formas anguladas, por conchas, por piedras marinas, por formas vegetales. También es obsesiva a la hora de rellenar todo lo que es los espacios. El rococó en España se inicia durante el reinado, como no podía ser de otra manera, de Felipe V entre 1700 y 1746, y favorecido por el estilo que ya estaba moviéndose, que era el estilo churrigueresco, que había llevado al barroco al recargamiento ornamental, y su influjo fue limitado, ya que fueron muy pocos los contactos que España mantuvo en aquel momento con los enclaves donde se estaba desarrollando el barroco de una manera fuerte, que eran Francia por una parte y Alemania por otra
por otra parte. Con respecto al tema que vamos a ver, con respecto a la escultura, antes de pasar a la escultura, para que os venga un fogonazo así rápido a todos algunos que sé que asiduamente se pasean por allí, acordaros del Palacio Real, acordaros de la Sala Gasparini, de esa especie de esos colores fuertes y vivos que muchas veces te dejan como anonadado. Pues eso es una esencia de lo que sería el rococó, entre otras, pero a nivel de tener una visión primaria o primera, es algo que por la Sala Gasparini del Palacio Real yo creo que todos los que me estáis oyendo habéis pasado alguna o más o muchas veces. Entonces esas son la representación más acendrada, por decirlo de alguna manera, de lo que es ese enclave. Respecto a la escultura, el estilo provoca en España la aparición de ciertos rasgos que se incorporarán al vocabulario básico barroco, pero que no llegarán a modificarlo. Entre ellos hay una mayor dulzura y hay un intimismo en la interpretación de los temas y un mayor aprecio por lo pintoresco y por los detalles más triviales. Pues si por ejemplo hacían un cordero, pues le ponían hasta la esquila, el cencerrito, o si hacían una virgen pastora, pues le ponían prácticamente hasta pendientes. Y el pelo como si hubiera salido, como si recordara un poco también, saltando las diferencias, a lo que era la estética rococó que tenían este momento. Y vamos a lanzarnos ya os digo, a través de este concierto de la parroquia del Cristo del Olivar, a esta talla que me deslumbró de la Virgen del Rosario. Vamos a arrancar con ella. Hay más, hay muchísimas más, como iréis viendo. Vamos a ver quién era Luis Salvador Carmona. Bueno, Luis Salvador Carmona nace en Nava del Rey, un pueblo de la provincia de Valladolid, en 1709 y muere en Valladolid en 1767. Y es el gran escultor que recorre prácticamente la parte central del siglo XVIII. Nació en Nava del Rey, en el seno de una modesta familia. Sus padres eran Luis Salvador y Josefa Carmona, y parece que pronto manifestó una vocación y aptitudes artísticas, por lo que la familia lo envió primero a Segovia y al poco lo llevó a Madrid, donde comenzó su aprendizaje en el taller de Juan de Villabrillé y Ron. Destaque, ya era un consolidado escultor barroco. Allí formó su estilo, colaboró en diversos encargos y seguidamente pudo independizarse y abrir su propio taller alrededor del año 1731. El mismo año contrajo matrimonio con Custodia Fernández, natural de Madrid, con quien tuvo 4 hijos, Andrea, Bruno, Ignacio y Antonio, y cuando falleció su esposa, Luis Salvador contrajo segundas nupcias en 1759 con Antonia Ros, que murió apenas un año después. En sus primeros años de trabajo, Carmona realizó distintos trabajos en piedra para edificios públicos y participó en una serie de esculturas para la decoración del Palacio Real de Madrid, obras que se realizaron entre los años 1750 y 1753. Y en la corte madrileña se relacionó con círculos de la naciente Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y después de su apertura en 1752 ostentó el cargo de teniente director de escultura junto a Juan Pascual de Mena. El arte de Carmona gozó de un gran aprecio, de una gran estima, de un gran éxito, y prueba de ello son los numerosísimos encargos que recibía. No solo el foco, el centro madrileño, que era el enclave desde donde se movía gran parte de la actividad artística, que era donde estaba establecido, sino que recorrió prácticamente casi todas las ciudades importantes de Castilla, presencia muy, muy, muy importante en Guipúzcoa, en Sevilla en Estepa, en Navarra. Incluso hay una obra
que yo no os voy a citar porque es una obra que está en las Indias y creo que no vamos a ir a verla. Iríamos a gustísimo, pero bueno, tampoco voy a meter todas las horas, sino que voy a poner las que he considerado que eran más visitables y más autentificadas y más aptas de visitar. Y aunque parece que tuvo numerosos ayudantes para satisfacer la demanda de obras, la perfección y el buen acabado de la mayoría de ellas llevan a pensar que supervisaba o ejecutaba él mismo gran parte del trabajo. En su taller se formó su hijo Bruno, que fue dibujante luego de expediciones científicas, sus sobrinos Manuel y Juan Antonio, destacados grabadores, y el escultor Francisco Gutiérrez Arribas, que no le llegó a la altura creativa que tuvo Luis Salvador Carmona. Y la incesante actividad tanto educativa como artística de Luis Salvador Carmona tuvo que verse reducida a partir de 1764 por graves problemas de salud. En este año, según fuentes contemporáneas, se encontraba tan poseído de melancolía que apenas podía dar golpe. Aquí nunca, mejor dicho, nunca podía dar golpe de cincel y de gubia. Y ese estado depresivo, agravado por la ceguera que empezó a tener, parece no haberle abandonado hasta su muerte en el año 1767. De modo que tuvo que renunciar prácticamente a su trabajo y estaba jubilado ya por su enfermedad de su puesto en la Academia desde el año de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1765. Bueno, según como os he dicho, explica el historiador Ceán Bermúdez, que es el personaje que más ha relatado en una primera etapa su vida y sus obras, sus habilidades en la escultura fueron descubiertas por un canónigo sevillano que llevó al muchacho a Madrid para introducirlo en el taller de Juan Antonio Villabrille y Ron. Y al primer sitio donde nos vamos a ir es al Puente de Toledo. Vamos a ir a un puente de los más emblemáticos de Madrid y vamos a ir a la parte central donde hay estatuas de Salvador Carmona, que las habríamos visto 20.000 veces, bueno, 20.000 veces no, muchas veces, pero no sabíamos que eran de él. Bueno, el puente, con su diseño barroco, se compone de una parte central formada por 9 arcos de medio punto, con sólidos contrafuertes y tambores que rematan en balconcillos. Y el tablero tiene de ancho lo que es por donde se pasa, unos 4,95 metros. En la zona central se encuentran 2 hornacinas, que son las que llaman la atención, o templetes, adornados con elementos churriguerescos y que contienen las estatuas de piedra caliza de los patrones principales de Madrid, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, realizadas en 1723 por el escultor Juan Alonso de Villabrille y Ron, con la colaboración de Luis Salvador Carmona. Ya hemos visto las 2 primeras obras de él. De ahí nos vamos al Hospicio de Madrid, que está en la calle Fuencarral, que es ahora un insigne museo y que sobre todo nos deja entusiasmado la gran fachada con estípites, con escudos, con grandes elementos que hacen como un arrebatamiento, y arriba coronado una obra de Juan Antonio de Villabrille y Ron y de Luis Salvador Carmona. Se trata del Real Hospicio de San Fernando y era heredero de una construcción previa que era una capilla, por eso lo ves por fuera y te parece que es una iglesia con un claustro, y a principios del siglo XX estuvo a punto de ser destruido, pero afortunadamente se salvó la destrucción y desde el 1929 es sede del Museo Municipal, que es una preciosidad, es una verdadera joya, y es gratis, un sitio para verlo. Pedro de Rivera y Pérez, que vivió entre 1681 y 1742, fue un arquitecto del periodo barroco, y su actividad se desarrolló exclusivamente en Madrid durante la primera mitad del siglo XVIII. Fue discípulo de Churriguera, creador propiamente del estilo churrigueresco, y a la fachada les dio absoluta libertad a la hora de
de crearla, está llena de flores, rocallas, estípites, ósculos ovalados, trilobulados, veneras. Es una portada con todo tipo de riqueza, con un escudo también del fundador, y en la parte de arriba, en la parte superior, que parece ciertamente como si fuera la culminación de un altar mayor, se encuentra una gran hornacina con el grupo escultórico donde San Fernando, ataviado con la armadura de caballero y blandiendo una espada, posa la mano izquierda sobre la cabeza de un cautivo, de un cristiano cautivo, ahora ya libre, mientras que a sus pies hay un moro vencido. Esta es la obra que realiza Luis Salvador Carmona. Nos vamos al Palacio Real de Madrid. Ahí en la Plaza de Oriente hay una serie de esculturas de reyes que se planearon para colocarlas en la parte alta, en las partes más estéticamente altas, culminando a las fachadas del palacio, pero no se llegaron a colocar todas. Y en la Plaza de Oriente hay unas cuantas, y unas cuantas son hechas por Luis Salvador Carmona. Está Ordoño II, que está fechado entre el 1 de enero del 750 y el 31 de diciembre de ese año. Es un elemento hecho en piedra caliza, es más grande que el tamaño humano, tiene una altura de 2,83 y es una figura completa y colosal del rey de León Ordoño II, con un cetro en la mano derecha y la izquierda extendida, probablemente en posición de sujetar una lanza hoy perdida, y está colocada sobre una base cuadrada que pone su nombre, Ordoño. La siguiente talla es Ramiro I. Hay dos Ramiros, no nos equivocamos. Este es las fechas son iguales entre enero del 50 y diciembre del 50, de 1750. La talla es de similar altura y la figura completa y colosal al rey asturiano, Ramiro I, con cetro en la mano derecha, mientras con la izquierda sujeta el escudo con el relieve en perfil de su mujer. Pisa la cabeza de un infiel en alusión a la batalla de Clavijo, que ya hemos visto hace poco en otro podcast, y está realizado todo en piedra caliza y se sitúa en una base cuadrada del mismo material que el resto, en la que se indica la inscripción incisa, o sea, rebajada, pintada, Ramiro I M.A., o sea, en el año 850 el gran rey Astur. La siguiente estatua, como os he dicho, no las debemos conducir, es Ramiro I, el rey de Aragón, que es también fechada de igual tamaño, y representa también a Ramiro I con el cetro en la mano derecha y vestido con un manto, el cual sujeta con la izquierda. Está todo realizado en piedra caliza, y la indicación es Ramiro I, rey de Aragón, muerto en el año de 1063. La siguiente talla es una reina, Sancha de León. Es una figura femenina de la reina, está girada hacia la izquierda, mirando a otra inmediata masculina, que es la dedicada al rey Fernando I. Lleva el cetro en la mano izquierda, mientras que la derecha se le acerca al pecho, y es la única mujer de las 20 estatuas de reyes de la Plaza de Oriente, y está situada sobre una base cuadrada del mismo material, en que también aparece el nombre Doña Sancha, reina de León. Esta serie fue concebida por el fraile benedictino Padre Sarmiento entre 1750 y 1753 como os he dicho, para la decoración exterior del Palacio Real, y concretamente de todo lo que era la balaustrada de las fachadas que corría por su exterior, atendiendo a los proyectos que estaban haciendo Jubarra y Sacchetti. Y fueron esculpidas 114 estatuas, bajo la dirección de los escultores de Su Majestad Juan Domingo Oliviere y Felipe de Castro, y que se llegaron a colocar total o parcialmente durante el reinado de Carlos III por el arquitecto mayor Sabatini,
al final vio que había tantas estatuas arriba que parecía gente que estaba mirando por un balcón. Esa fue la explicación que dio. Y en el reinado propiamente de Carlos III, pues se fueron desmontando y almacenando en el palacio y en los jardines. En 1842, como muchas estaban muy deterioradas porque estaban a la altura de la gente, fueron restauradas por Francisco Elías y José Tomás, distribuyéndose en diferentes lugares como la Plaza de Oriente, donde hay 40, el Parque del Retiro, donde hay 13, el Museo del Ejército, donde que sepa yo había 2, y en otras localidades como en Aranjuez, en Toledo, en Burgos, en Logroño y en Vitoria. Seguimos adelante con más estatuas que están en la Plaza de Oriente y tenemos a Fernando, rey de Castilla. Os estoy hablando de las tallas de las cuales hay certeza absoluta que son de Luis Salvador Carbona, como podéis entender. Es la estatua del rey castellano Fernando I, cuya cabeza gira ligeramente hacia la derecha, hacia donde está Doña Sancha, y cuenta con un cetro en la mano derecha, mientras que en la izquierda sujeta la bola del mundo, quedando a sus pies una cabeza de moro como símbolo de la contribución indudable a la Reconquista, y está situada sobre una base cuadrada del mismo material. Y aparece también su nombre, que es Fernando I, rey de Castilla. El siguiente personaje no es rey, es un guerrero, que es Vilfredo el Velloso, que es una figura completa también y colosal del conde barcelonés, con cetro en mano derecha, realizado todo en caliza, y está situado sobre una base con la inscripción pintada Vilfredo el Velloso, muerto en el año 898. Vilfredo el Velloso, de este os voy a hablar un poquito más porque este sí que se nos pierde en todo lo que es el recorrido histórico. Fue el primer conde soberano de Barcelona entre los años 878 y 897 y fundador de una dinastía propia. Recibió además el condado de Girona-Besalú como recompensa por la fidelidad prestada a la monarquía carolingia, y fundó los monasterios de Ripoll, donde fue enterrado, y el de San Juan de las Abadesas, San Juan de las Abadesas. Y se enfrentó a los musulmanes en dos ocasiones, y en la última falleció en el año 897, esa famosa batalla donde toca el escudo dorado con sus dedos ensangrentados y de ahí sale el pendón de Aragón. Eso es la historia legendaria. Esta serie de tallas, en este caso, pertenece a la serie del Palacio Real. Estaban situadas en principio en círculo alrededor de la estatua de Felipe IV, si bien en el año 1941 se trasladaron a su actual ubicación junto con las demás series, y este grupo no corresponde a ningún criterio lógico, pues se mezclan las dinastías, los reyes, las épocas, pues si miraba para un lado le ponían uno, el siguiente que miraba para el otro, así van entreverando. Y la gran estatua de Felipe II es esa escultura excepcional que está con los pies del caballo en la parte de adelante en alto, mirando a lo que es el Palacio de la Ópera y dando espalda al Palacio Real. Otras obras que realizó y que están en Madrid, que están en el Museo del Prado, aunque solo se exhiben, no las vais a encontrar, solo se exhiben en determinadas exposiciones de escultura, y con ese criterio fabuloso, voy a decir la palabra, que tienen de exponer las cosas. De repente llegas ahí, vas a ver un cuadro y no está, salvo los 4 esenciales, porque están siempre reponiendo cosas. Esto es igual, un día te la encuentras o no. Entonces es un relieve de San Isidoro del Campo, que es como una especie de medallón. En medio de la composición, el santo de pie con la azada, en actitud de éxtasis místico. A la derecha, Santa María de la Cabeza trae una mazorca, y a la izquierda el caballero Vargas se arrodilla para saludar al santo, descendiendo de un corcel que un criado retiene de la brida. Y en el fondo, a la izquierda, se ven edificios madrileños, y a la derecha el ángel con la yunta,
mientras bajan de los cielos unos bellos querubines. Forma parte del proyecto decorativo para el Palacio Real Nuevo de Madrid, que contó con una treintena y con 36 relieves o medallones, la mayoría de mármol de Badajoz, encargados por Fernando VI para decorar las sobrepuertas de la galería principal, aunque en un principio se proyectaron 46. Y el programa iconográfico lo estableció también el erudito benedictino Fray Martín de Sarmiento, incluyendo asuntos religiosos que animaran al buen comportamiento, de ciencia que promovieran el conocimiento, de política que fueran símbolos del buen gobierno y de victorias militares para que señalaran el heroísmo. Este sistema de adornos fue aprobado por el rey Fernando VI en el año 1748 e iniciado en el año 1753, contando con los escultores más destacados de la corte. Pero también Carlos III en 1760 consideró que los relieves eran demasiado aparatosos y varios quedaron inacabados o apenas desbastados, y 31 de ellos llegaron en el año 1862 al Museo del Prado y 6 se depositaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El otro alto relieve que podéis apreciar es San Dámaso y San Jerónimo. El Papa San Dámaso, de origen español, que recibe el manuscrito de la Vulgata de manos de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, el santo con hábito de cardenal se arrodilla ante el Papa, y a la derecha se ven las figuras juveniles de los discípulos y a la izquierda el séquito del pontífice. Son admirables la calidad de los ropajes y la vitalidad de los rostros, y los peldaños curvos del trono papal están en una perspectiva algo ingenua, pero rima muy bien con la silueta elíptica que tiene el relieve. Dámaso se hizo famoso por redactar y grabar los epitafios y las lápidas de los sepulcros más famosos de los mártires de las catacumbas romanas, y este santo de familia española fue secretario de los pontífices San Liberio y San Félix, y al ser elegido papa en el año 366 hizo honor a su nombre, que significa domador, y consiguió extinguir la sangrienta rebelión que se levantó contra él en Roma. Como secretario tuvo a San Jerónimo, que fue a quien le encargó que tradujera la Sagrada Biblia, conocida como la Vulgata, y que fue empleada por la Iglesia Católica durante cerca de 15 siglos. Y hasta aquí, hasta el Palacio Real, nos ha traído este inicio del recorrido con Luis Salvador Carmona. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido acercar un momento, un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.